vamos con el primer panel de la agenda académica. Panel Visión del Estado y Gobernanza. Retos en un nuevo ciclo político. Juan Camilo Restrepo, exministro de Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público y Agricultura. Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía. Carlos Costa, exministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y director ejecutivo Conservación Internacional Colombia. María Jimena Lombana, exministra de Comercio, Industria y Turismo. Modera Gustavo Gómez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media. Le damos la bienvenida a nuestros invitados al primer panel del Congreso Naturgas 2026. Visión de Estado y Gobernanza, retos en un nuevo ciclo político. Les pedimos hacer silencio y permanecer en el auditorio para dar paso a nuestro primer panel del día de hoy. Gustavo, bienvenido al Congreso Naturgas 2026. Lo escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias a todos, muy amables por acompañarnos de parte de Prisa, que es mi casa informativa. Un agradecimiento a Luz Estela Murgas y a toda la gente del Congreso de Naturgas por invitarme a participar en este panel con 4 exministros destacadísimos que respetamos mucho: el doctor Juan Camilo, el doctor Amílcar, el doctor Carlos Costa, la doctora Jimena, y por supuesto el enorme cariño que debo expresar públicamente para los doctores Amílcar y Juan Camilo como 2 destacados conocedores de este sector, pero además 2 defensores de muchas décadas de la institucionalidad, de la empresa privada y del progreso de todos los colombianos. Como periodista los recuerdo siempre con mucho cariño. Ellos todos están usando su diadema. Yo, ahora que no tengo micrófono, me agarré del primer micrófono que vi para que vengamos a conversar. Por supuesto, hasta aquí llega la libertad de orden del escudo, porque esto está planeado con unas rondas y unas entradas que no vamos a respetar, porque vamos a hacer es una charla amable entre todos, en la cual yo les plantearé algunas preguntas, pero cualquiera está en la capacidad de complementarle a su compañero, de entrar, de controvertir o de apoyarlo, de respaldarlo. Y para que no perdamos más tiempo en este asunto y cumplamos, eso sí, que es la única regla básica, el tiempo, que debe ser de 1 hora, para respetar a los demás panelistas, a la demás gente que va a intervenir, yo quiero comenzar con el doctor Juan Camilo. En materia energética, en materia de gas, oímos en la inauguración, en la presentación de hace unos minutos, a varias personas destacadas que saben de esto, que conocen el tema, algunos más positivos que otros. ¿El barco en qué situación está para usted? ¿Va a favor del viento o tiene dificultades en su avance o hay un hueco en la quilla? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo está la situación, doctor Juan Camilo? Bueno, Gustavo, muchas gracias. En primer lugar, a las directivas de Naturgas por la invitación para participar en tan importante congreso. La situación fiscal del país es, a mi entender, actualmente uno de los principales inconvenientes que está presentando el futuro sostenible de la energía en Colombia. Por eso me voy a concentrar en dar algunas ideas telegráficamente de lo que me parece que el nuevo gobierno tiene que enmendar de lo que estamos viviendo. El nuevo gobierno, ya sea de izquierda o de derecha, si toma las cosas con seriedad, tendrá que hacer un giro de 180 grados en materia fiscal con relación a lo que traemos. No podemos seguir endeudándonos al ritmo que se trae para financiar más y más gasto público estéril que se ha duplicado durante el gobierno que termina. Habrá que volver a la regla fiscal pronto, que se abandonó irresponsablemente por el actual gobierno. El servicio de la deuda
representa hoy en día el 30% del presupuesto del año entrante. Habrá también que hacer una reforma tributaria, sí, pero una reforma tributaria seria, concertada, cuantificada, que no golpee inmoderadamente, entre otras cosas, a las empresas de la energía. El próximo gobierno, a mi entender, tendrá que abandonar el santo grial de la política energética del presidente Petro, es decir, revisar y derogar la que ha venido rigiendo como prohibición del fracking y de las nuevas exploraciones de hidrocarburos. Para no tomar sino un ejemplo, pensemos que hace pocas semanas México revisó este tema y ya entró otra vez en el fracking. Habrá que recortar el gasto público primario y rescatar la inversión, sin la cual no hay desarrollo hacia el futuro. Inversión que hoy en día está en el nivel más bajo como proporción del PIB desde que se llevan cuentas nacionales en Colombia desde hace más de 50 años. No se puede seguir abusando de la emergencia económica. La última ridiculez que con esta importante figura se hizo o se anunció es la que hace pocos días hizo el presidente Petro, de decir que en estos días agónicos de su administración va a presentar una reforma tributaria y que si no se la aprueban dictará una emergencia económica, como si la negación de una ley por el Congreso fuera motivo plausible y sólido para apuntalar una emergencia económica. Es un acto arrogante este que se ha anunciado de contumacia constitucional. Pero más allá de todo esto, será necesario que el nuevo gobierno cambie un poco el estilo, el tono y el talante con que viene manejando los asuntos públicos. Menos insultos, menos maltratos a la empresa privada y más personalidad de los ministros que se nombren en el gabinete. Ministros que a veces a mí me traen a la mente un personaje que salió rápidamente en el video institucional de este Congreso, que son los perritos que los taxistas suelen colgar en sus espejos retrovisores y que se pasan todo el día diciendo que sí. En el antiguo despacho del presidente de la República, cuando funcionaba el Palacio de San Carlos en Bogotá, había en la entrada del despacho presidencial una placa que tenía grabada una frase del libertador Simón Bolívar. Esa frase decía: le sirve mejor al primer mandatario quien le dice la verdad que quien lo lisonjea. Esa placa hay que rescatarla porque está en los sótanos de quién sabe qué edificio y ojalá volverla a grabar en el despacho del nuevo presidente. El nuevo gobierno, por último, deberá recordar que la seriedad, la no improvisación y los buenos modales en el manejo de la presidencia de la República tienen que rescatarse. Muy bien. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Doctora Amílcar, ahora que estábamos atrás oyendo a la doctora Luz Estela, estábamos pensando en las vulnerabilidades que tenemos en materia energética, con unas cifras y unos porcentajes muy preocupantes en cuanto a el gas que estamos usando, en cuanto a cómo la industria está mirando a otras fuentes de energía que pueden ser incluso hasta contaminantes. ¿Qué habría que hacer desde la experiencia suya en una región, sobre todo como la costa, que sí que sabe de dolores de cabeza energéticos? Mira, Gustavo y todos, con las buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que este sector está sumido en una crisis. A mi juicio, en muy buena medida, una crisis inducida por acción o por omisión de parte del gobierno. Estamos a puertas de un
fenómeno del Niño, ya anunciado por las entidades meteorológicas que han hecho sus proyecciones, y se anuncia que este fenómeno del Niño con gran intensidad posiblemente puede venir el segundo semestre de este año. Buffett acuñó una frase que cuando baja la marea es que se sabe quién venía nadando desnudo. Y creo que este sector ha venido nadando desnudo. La matriz eléctrica de Colombia, nosotros nos preciamos de que tenemos una matriz limpia, porque más del 60% de la capacidad instalada de generación que tenemos en Colombia es hídrica. Pero eso, que es una virtud, es a la vez nuestra mayor vulnerabilidad frente a fenómenos como el del Niño, toda vez que la generación hídrica depende de los embalses y los embalses dependen de los aportes hídricos a los mismos. Nosotros tenemos en Colombia 24 embalses y solo uno de ellos, el del Peñol, tiene una capacidad de regulación de más de un año. El resto tiene una capacidad de solo 4 meses. Eso explica, entre otras cosas, que terminamos diciembre del año pasado con un nivel agregado de los embalses por encima del 80% y en este momento ya está en el 60%. Y desde luego el propósito, y así lo ha planteado XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional, es que lleguemos hacia el mes de agosto por lo menos con un 80% del nivel de esos embalses para poder estar preparado para enfrentar el fenómeno del Niño. Pero ¿qué sucede? El gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, expidió un decreto, el decreto 0177, a través del cual interviene la operación, el manejo de los embalses. El Centro Nacional de Operaciones de XM, que es la entidad a la que la regulación le da esa competencia, lo ha advertido claramente. Dice que este decreto pone en riesgo la atención segura y confiable de la demanda de energía. Esta circunstancia es la que yo denomino un riesgo inmanente, un riesgo estructural que tenemos en Colombia de un eventual racionamiento. Pero así como tenemos un riesgo inmanente debido a la vulnerabilidad de nuestra matriz eléctrica, tenemos un riesgo inminente que tiene 2 componentes fundamentales. El primero de ellos, contrariamente a lo que ocurrió en el 2024, cuando tuvimos el Niño, que prácticamente estuvimos a 8 días de racionamiento en el país, teníamos una reserva en capacidad de energía del 5%. Hoy no tenemos esa reserva. No solamente no tenemos esa reserva, sino que en este momento tenemos un déficit de oferta de energía en firme de 2.7%. Eso equivale a 272 megavatios, cifra de XM, en potencia firme, que equivale a toda la energía que consume una ciudad como Bucaramanga. Y claro, esto se viene a sumar a la vulnerabilidad que ya tenemos, y el otro componente que tiene lo que yo denomino el riesgo inminente tiene que ver con lo que han alertado
los organismos de control, tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la Nación, que tiene que ver con un riesgo de apagón financiero debido a las deudas que tiene el gobierno, especialmente con las empresas comercializadoras de energía, por cuenta de los subsidios que ya se causaron, que ya aplicaron las empresas y que el gobierno no se lo gira a las empresas. Doctora Jimena, este es un sector que requiere grandes inversiones y requiere la presencia de grandes capitales del exterior que confían en Colombia y que necesitan unas reglas de juego clarísimas, pero necesita una política exterior económica sólida. Usted se ha movido en esos escenarios. ¿En qué estamos fallando y qué debería corregir un próximo gobierno para evitar cometer un error en ese escenario tan importante? Pues buenas tardes para todos. Gustavo, Colombia ha hecho un esfuerzo durante décadas para atraer inversión extranjera y además para diversificar las exportaciones. Si nosotros miramos los diferentes planes nacionales de desarrollo, desde el presidente Gaviria, siempre se ha establecido como un eje de política pública la atracción de inversión extranjera y la diversificación de la canasta exportadora. Solo que cada gobierno ha tenido un enfoque diferente, pero siempre con los mismos principios. El gobierno del presidente Pastrana buscó una sofisticación de la oferta y también la atracción de la inversión extranjera, enfocándose en MIPYMES. El gobierno del presidente Uribe se concentró en la seguridad jurídica y en la seguridad física y en atraer inversión extranjera, generando confianza para invertir después, digamos, de unos años difíciles y de muy poca inversión. Durante el gobierno del presidente Santos se focalizó en el tema de la internacionalización y del acceso a mercados y poder demostrar que Colombia era un destino seguro para las inversiones. En el gobierno del presidente Duque pues, hubo una prioridad en todo el tema de productividad y de facilitación de comercio y facilitación de la inversión extranjera en sectores claves. Y en el gobierno pues, del presidente Petro se estableció una política de reindustrialización atada a la economía solidaria. No hemos logrado, digamos, que con todas estas medidas y con esa continuidad en la necesidad de tener una política pública para la inversión extranjera, tener una visión, digamos, de largo plazo y que las medidas sigan digamos, las medidas se establezcan de manera prioritaria y una, digamos, acompañamiento permanente. ¿Qué tenemos que hacer? Y como lo mencionaba el doctor Juan Camilo, independientemente del gobierno que llegue, si es de izquierda o de derecha, tenemos que tener una obsesión por atraer la inversión. El sector privado en Colombia, que ha sido totalmente resiliente, espera un Estado resiliente, un Estado que no cambie las reglas de juego cada 4 años y que permita que continúen esas inversiones. Así que el mensaje es claro, lo hemos oído durante la intervención y la inauguración del panel. Tenemos que tener reglas claras y reglas estables, independientemente de la visión política, si es de izquierda o de derecha. Tiene que haber una continuidad en las políticas públicas, en la política pública de inversión extranjera, y es la única forma de que de alguna manera podamos atraer esa inversión. ¿Me permite hacer de abogado del diablo? Por favor. Si el próximo presidente es el doctor Cepeda, ¿habría una continuidad en esas reglas de juego como se están dando hoy? ¿Eso es bueno o eso es malo? La continuidad, creo yo, que las políticas públicas siempre se tienen que construir de la mano del sector productivo y particularmente de la academia. En este caso, pues, hemos visto en estos últimos años que no se ha escuchado tanto al sector productivo y creo que el llamado es a que sea protagonista para que haya esa continuidad y esa estabilidad en las reglas de juego. Si no, va a ser muy, muy difícil. Exministro Costa, en términos de su experiencia en cooperación internacional y en su conocimiento también medioambiental,
Transición energética son dos palabras que se dicen muy fácil. Seguramente en Finlandia será menos complicado. Pero aquí con la polarización, que es un eufemismo para el enfrentamiento y los odios que brotan de nosotros continuamente, ¿cómo hacer una transición energética ahora que viene otro gobierno? Pues ahorita nos mencionaba el doctor Amílcar que una de las cosas que los colombianos siempre nos hemos sentido orgullosos durante los últimos 20 años es la solidez de nuestro sistema energético, la resiliencia y la capacidad de respuesta. Y yo creo que eso se volvió como si algo natural y normal, como que siempre fuera a estar ahí. Y creo que a la visión ambiental de este país está actuando como si energía fuera a haber siempre, actuando como si agua fuera a haber siempre, ¿no? Y estamos usando el mismo argumento ambiental a través de una transición energética sin darnos cuenta que de pronto le estamos haciendo mucho daño al mismo medio ambiente. ¿A qué me refiero? El peor enemigo del medio ambiente es la pobreza, y la ausencia de energía es una de las principales causas de pobreza. Un país que no tiene seguridad energética es un país que va a tener unos impactos ambientales que no hemos visto, porque no estamos acostumbrados a no tener que enfrentar dificultades energéticas. Entonces, en este momento, lo más importante es que empecemos a revisar el tema energético como un tema de Estado y que el tema de seguridad energética tenga la misma trascendencia en el sector ambiental que el tema de transición energética. Yo no puedo forzar una transición energética per se sin poner en riesgo, sin estar pendiente de que no estoy poniendo en riesgo la seguridad energética, porque estoy atacando el mismo objetivo que quiero buscar, ¿no? Si lo que quiero buscar es sostenibilidad ambiental y impongo a la fuerza transición energética, pero en el camino pongo en riesgo la seguridad energética, pues estoy haciéndole daño al mismo objetivo que quiero buscar. Entonces, en esa medida es fundamental que haya una estrategia de Estado, porque el problema también es que siempre, si seguimos viendo esto como temas sectoriales, ese es un problema del sector energético. Yo como sector ambiental hago mi tarea, que es asegurarme de que todo lo que se haga de manera responsable, pero no tengo detrás también como objetivo un tema de estrategia de Estado o seguridad energética. Acá estoy cometiendo un error. Entonces, siento que lo que sigue es que necesitamos que la estrategia de transición energética tenga inmerso el objetivo de seguridad energética y que el tema de seguridad energética haga parte de los objetivos de la política del sector ambiental. Doctor Juan Camilo, en casi todos los aspectos de la vida humana la autosuficiencia es odiosa y es un exceso de amor propio, una manifestación de egolatría, excepto en campos como el de la energía y del gas, donde la autosuficiencia es fundamental. Yo siento cuando escucho a Luz Estela Murgas y a tanta gente durante los últimos 2 años al hablar de gas natural y del sector de la energía, cómo estamos perdiendo esa autosuficiencia y cómo en menos de una década podemos incluso en materia de gas natural terminar siendo unos importadores netos. ¿Es un riesgo real que estamos corriendo, así como el de, por ejemplo, el racionamiento? Desde luego, la autosuficiencia la hemos perdido en gas natural desde hace por lo menos 5 o 6 años, entendiendo por pérdida de autosuficiencia que el gas importado solo se necesitaba y se estaba haciendo para atender las térmicas. Ahora lo estamos utilizando, las importaciones, para atender las térmicas, para atender el mercado doméstico, para atender los faltantes de la industria. Entonces, no es que vayamos a perder autosuficiencia, es que ya la perdimos y hace varios años. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos adelante. Los pronósticos dicen que durante los próximos 10 años, por lo menos, Colombia va a tener que seguir importando gas. Entonces, las plataformas receptoras de este gas importado tendrán que ser foco de atención y de prioridad en las políticas nacionales,
Por el momento no tenemos sino la de Cartagena, que le acaban de hacer una ampliación y un mantenimiento. Pero hay una serie de proyectos para poner plantas adicionales de transformación. Hasta el momento se ha hablado mucho, pero no se han pegado los primeros ladrillos o los primeros tubos en esas plantas. Hay una en el Pacífico, hay otra en La Guajira, hay otra en Coveñas. Esto tendrá que ponerse a marchar como un relojito, estas plantas que van a recibir los gases importados, porque de lo contrario no podremos ni siquiera llenar los faltantes de la producción nacional. La política energética me parece que adolece de dos grandes riesgos inmediatos. Este que acabamos de mencionar, al cual habrá que agregarle los trabajos pendientes en materia de ampliación de facilidades de transporte. En el informe que presentó hace un año en este Congreso, en el informe que es muy bueno por lo demás, Promigas, se da cuenta de 14 ampliaciones y conclusiones de proyectos de transporte que hay que hacer, porque si no, aún con las moléculas no vamos a poder transportar las moléculas suficientes para atender los mercados, dada la distribución y las dificultades geográficas del territorio nacional. Transporte también es un cuello importante. Y el otro gran reto que todavía Colombia no ha incorporado en sus políticas públicas es qué vamos a hacer con el reto monumental que está planteando la guerra del Medio Oriente, la guerra de Irán. Ya varios países europeos están metiéndose en el problema, unos con subsidios, otros con ya medidas de restricción de los consumos. Pero obviamente un escenario como el que representa la audiencia que está presente en este Congreso, al que los precios del crudo y del gas se han elevado en las últimas semanas 60, 70, 80%, tiene que repensar cómo vamos a manejar esos nuevos precios. ¿Los va a asumir la política fiscal? La política fiscal está reventada. Está reventada. No puede hacer lo que algunos países europeos están haciendo, que es diciendo, mientras tanto, esperando a ver cuánto dura esto, vamos a asumir con política fiscal de subsidios estos nuevos precios. No hay caja. No hay caja. O le vamos a trasladar esto al consumidor y a las tarifas. No hay, esas son las dos alternativas. Pero en todo caso el escenario energético que el mundo está viviendo y los gobiernos están teniendo que afrontar es completamente nuevo hoy del que había hace 6 meses. Y por último, es también muy importante, y con esto termino, que definitivamente no podemos seguir haciendo politiquería con la política de precios y de tarifas. Las tarifas no se bajan a sombrerazos, no se bajan con decretos, a no ser que uno quiera reventar el sector privado, imponiéndoles tarifas no rentables que les incapacite financiar sus ensanches. Es un reto muy grande que va a tener el próximo gobierno. Y ya estamos viendo con esta elevada de precios, por ejemplo, del gas natural de las últimas semanas, que se estima que el 20% de los consumos energéticos de las industrias han tenido que migrar hacia otros combustibles como el carbón, como el fuel oil. Esto se va a acentuar y se va a generar mucho más profundamente cuando nos llegue el tsunami que ha nacido en las costas del Golfo Pérsico. No es pues una agenda fácil. Lo que sí es claro es que el nuevo gobierno, repito, ya sea de izquierda o de derecha, siempre y cuando quieran mantener políticas razonables de sostenibilidad, tiene que cambiar no solo la orientación de la política energética, sino el tono y el talante, y manejar todo esto con seriedad. Tono, talante y seriedad que han faltado en este gobierno. ¿A usted los candidatos de derecha que hoy están en la puja lo tranquilizan? Bueno, íbamos a
a tener la oportunidad de escucharlos aquí, pero que se excusaron, me dijeron, no, ellos tienen que, yo sé que algunos de ellos y sus vicepresidentes tienen que tener mucha seriedad en estos planteamientos y yo estoy seguro que al menos algunos de ellos sí tienen claridad en eso. Doctora Amílcar, la gente que está aquí no tiene la oportunidad que tuvimos nosotros de almorzar hace un rato. Usted se sentó al lado mío, contó unas anécdotas maravillosas, pero habló de una cosa que me pareció muy interesante y que la gente puede no tener tan clara. Por supuesto, la gente especializada del sector sí, pero aquí tenemos una cantidad de colegas periodistas que le cuentan a la gente cosas que no sabe. Usted se puso a hablar, y entendamos que el crudo y el gas pues es un matrimonio indisoluble, del fracking, y habló del fracking 1.0, que es el fracking, de las discusiones que la gente común y corriente da sin saber que eso también ha tenido unos avances. ¿Por qué no nos comparte eso hoy aquí con este público y con los periodistas? Bueno, realmente Colombia está abocada a una crisis, ya lo dije, del sector y particularmente en lo que tiene que ver con el gas natural, que desde diciembre del 2024 Colombia, por primera vez en 45 años, se vio precisada a importar gas para poder atender el consumo esencial. Hasta entonces, como ya lo dijo Juan Camilo, se habían hecho importaciones de gas, pero solo para disponer del combustible para generación de energía. Ahora bien, hemos llegado a este punto porque las reservas han venido cayendo. Con la caída de las reservas, que vienen declinando rápidamente, ha caído también la producción y mientras tanto el consumo aumenta. Pero Colombia tiene un potencial enorme en materia de gas, en yacimientos no convencionales, en rocas generadoras, que solamente se pueden extraer utilizando la técnica del fracking. ¿Pero qué ha sucedido? Si ustedes me preguntan, ¿en Colombia se puede utilizar la técnica del fracking? Yo le digo sí, porque existen las normas. A mí particularmente como ministro me correspondió expedir el decreto que establece los parámetros técnicos para utilizar esa técnica en Colombia y presidí la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que estableció el reglamento para los contratos que se firmaran con empresas que pudieran explorar y explotar yacimientos no convencionales. O sea, en Colombia es legal, solo que hay una decisión política, ideológica, de no utilizar la técnica del fracking en Colombia. Pero me llamó poderosamente la atención que la presidenta de México, de izquierda, progresista, citó una rueda de prensa la semana anterior y allí le dijo a los mexicanos: yo he sido una de las más acérrimas enemigas de que se utilice la técnica del fracking, pero me he persuadido de que mis críticas, mis observaciones, mis reparos se hacían a una técnica del fracking que ya no se está utilizando en el mundo. Era la técnica del fracking 1.0. Pero ya estamos en la técnica del fracking 4.0. Pero aquí seguimos anclados en el pasado. Este gobierno incluso presentó un proyecto de ley, respaldó un proyecto de ley con mensaje de urgencia para prohibir la utilización de la técnica del fracking en Colombia. Y una de las mayores observaciones o reparos que se le hacen a esa técnica, que tiene que ver, por ejemplo, que consume mucha agua, la técnica 4.0 no utiliza esos volúmenes de agua que se utilizaban antes. No utiliza la cantidad de químicos que se utilizaban para mezclarlo con el agua que se inyecta a través de los pozos horizontales que se perforan. Pero hay un caso patético. Colombia está participando
en los Estados Unidos, en el Permian, de socio de la OTSI, y allí se está explotando un yacimiento utilizando la técnica del fracking. Y escuchen lo que les voy a decir, porque uno de los reparos también es el tema de la contaminación, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues atérrense, en el Permian las emisiones de gases de efecto invernadero son de 8 kilogramos por barril de crudo extraído. Y en Colombia, en donde no estamos utilizando la técnica del fracking, donde no estamos explotando yacimientos no convencionales, esas mismas emisiones por barril de crudo están en 64 kilogramos, 8 veces las emisiones del Permian. Pero además, el gas que estamos importando es producido utilizando la técnica del fracking, con un agravante de que se causan unas emisiones importantes, porque ese gas se tiene que transportar y se tiene que transportar en barcos, y hasta ahora no tenemos barcos eléctricos. Esos barcos consumen derivados del petróleo que son contaminantes. Concluyo diciendo que el próximo gobierno creo que debe revisar esa moratoria que de hecho se ha impuesto en Colombia de no a la utilización de la técnica del fracking, y también darle punto final a esa moratoria que se ha hecho también de la firma de nuevos contratos. Y termino con esto. El presidente de la República dijo ayer que Colombia definitivamente debe dejar atrás la industria del petróleo, que Colombia no debe producir más petróleo porque es que el mundo ya no lo está consumiendo. Sin embargo, 2003, por primera vez, el mundo superó la barrera de los 100 millones de barriles de crudo consumidos. 2024, 103 millones de barriles que se consumieron. Y el año pasado, 105 millones de barriles de crudo. Para no hablar del carbón, que venimos de récord en récord. Año 2003, 8.350 millones de toneladas se consumieron. 2004, 8.530 millones. 2025, 8.750 millones. Y según la Agencia Internacional de Energía, para el año 2028, el mundo estará consumiendo 9.000 millones de toneladas de carbón. De manera que el mundo no va a dejar de consumir carbón porque Colombia no lo produzca. No va a dejar de consumir petróleo porque Colombia se abstenga de hacerlo. Doctora Jimena, yo no sé si miramos varios gobiernos, debemos llevar 4 o 5 gobiernos tratando de diversificar una canasta en exportación y nada que lo conseguimos. ¿Cuál es el cuello de botella y qué es lo que sucede? Pues tenemos varios cuellos de botella. Uno claramente pues ha sido el tema logístico en Colombia. No hemos logrado eliminar los problemas que tenemos a nivel de puertos, a nivel de carreteras y por supuesto todos los corredores exportadores y logísticos. La falta de continuidad de las políticas públicas es un elemento clarísimo. Y aquí tal vez con lo que hemos mencionado y respecto de la pregunta anterior, Gustavo, hace falta una madurez política de los líderes en donde no todo lo que hizo el gobierno anterior es malo. Si nosotros podemos realmente establecer y crear una cultura política que acepte que la continuidad es una virtud, pues podríamos resolver muchos temas. Y eso ha pasado particularmente en el comercio exterior. Lo que mencionábamos de que cada gobierno ha tenido un enfoque específico y no integral, en donde cuál debe ser la priorización de la diversificación de la canasta exportadora, pues eso nunca nos va a poder permitir avanzar. Si nosotros nos comparamos con países de la región como México o como Perú,
que han logrado una diversificación a pesar de las crisis políticas. En el caso de Perú, claramente, pues todos hemos visto lo que ha pasado en los últimos años, en donde mencionaba Juan Manuel Rojas que ha habido cuántos ministros de Minas y Energía en el último año, 14 ministros de Minas y Energía, en donde no puede haber una interlocución con el sector privado. Pues evidentemente pensaría uno que Perú no lo logró, y sí logró diversificar su canasta exportadora con dos medidas muy claras que han tenido una continuidad en el tiempo. Primero, priorizar de manera obsesiva unos sectores, el sector agroindustrial y el sector minero. Y la segunda medida que ha sido continua en el Perú ha sido el tema logístico, la inversión en puertos y los corredores de exportación. Y eso le ha permitido tener una estabilidad a pesar de esa inestabilidad política, y por supuesto el rol del sector privado en el Perú, que ha sido muy importante. Y en el caso de México, que México se logró consolidar como la gran fábrica de América Latina y el único país que realmente se ha podido insertar en la región en las cadenas globales de valor. Gracias, pues, por supuesto, a su cercanía con los Estados Unidos, pero también en una focalización y una continuidad de su política pública, que es primero una obsesión también en la atracción de inversión extranjera, definiendo unos sectores, priorizando esos sectores a través de financiación, a través de subsidios, a través de políticas públicas permanentes en materia automotriz, por ejemplo, en materia electrónica, en el sector electrónico y en el sector de manufactura sofisticada. Y eso permitió pues, esos desarrollos y esa diversidad en la canasta exportadora mexicana. En el caso colombiano no lo hemos logrado, seguimos concentrados en nuestras principales exportaciones, café, petróleo, carbón. Hemos tenido avances en nuestros productos agroindustriales, pero no hemos podido solucionar esos cuellos de botella. Nuevamente yo creo que el llamado es a tener una madurez institucional. Independientemente de la visión política de los gobiernos, hay unos acuerdos que se tienen que construir y se tienen que respetar, y nuevamente quien lo debe garantizar es el sector productivo acompañado de la academia. Exministro Costa, yo voy a tratar de decirlo de la forma más educada posible, pero desde algunas ideologías y hoy en el escenario de una política de gobierno nos han vendido la idea de que el desarrollo y el progreso atenta contra el medio ambiente y que la protección ambiental riñe precisamente con la tecnología, con la ciencia, con la producción, con la economía, con la extracción. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que en un mundo como el que vivimos hoy sí se puede convivir entre la protección del medio ambiente y no la utilización del medio ambiente y sus permisos para impedir lo que no nos gusta y precisamente el desarrollo? Gustavo, no solamente no se puede, sino que es indispensable. Esa visión de que el medio ambiente es incompatible con el desarrollo solamente tiene sentido cuando yo puedo considerar grandes extensiones de territorio sin gente. Entonces ahí yo podría decir, bueno, pues no toquemos, pero eso hoy en día en el planeta no existe, y mucho menos en Colombia. En Colombia hay gente en todas partes y yo no puedo pretender que no hago nada porque el medio ambiente, y al mismo tiempo tengo toda esta población aquí pasando situaciones muy difíciles, porque donde están los activos ambientales de este país es donde está la gente más pobre de este país. Entonces nosotros necesitamos encontrar una solución que resuelva las dos cosas al tiempo, y es totalmente factible. Nosotros, por ejemplo, en Conservación Internacional estamos trabajando en proyectos de restauración, pero restauración productiva, restauración donde las comunidades y los productores locales terminan en unas condiciones socioeconómicas mejores, pero sustancialmente mejores a las iniciales. Estamos trabajando con cacao, estamos trabajando aquí cerca de Bogotá con sistemas silvopastoriles. Tenemos evidencia en el Caribe de que uno puede lograr resultados ambientales y al mismo tiempo resultados de impacto socioeconómico positivo para las organizaciones locales. Solamente que eso requiere una estrategia más compleja y requiere más largo plazo. No se trata de llegar y sembrar
e irse. Hay que acompañar este proceso de transformación de la comunidad hasta llevarlos hasta comercialización, hasta procesos de planeación, de administración, de organización. Entonces, esos son procesos que toman tiempo. ¿Y quién puede hacer procesos que toman tiempo en un país como el nuestro? El sector privado. El Estado no puede pensar más allá de 3 años, porque el resto es el año que está llegando y el año que se va. La mayoría de los proyectos y las inversiones públicas en estos temas son de 3 años, y entonces llegan, les siembran sus matas, les organizan y después los dejan a la deriva. Vaya usted 3 años después a ver qué pasó con todo lo que dejaron en territorio, los procesos de sustitución de cultivos, los procesos de restauración y protección del bosque. Entonces, es al contrario, es esa unión la que permitiría un desarrollo sostenible donde las comunidades locales se benefician, y como resultado de eso el medio ambiente ahí florece. El tiempo se nos está acabando y como he dicho, vamos a ser muy juiciosos. Entonces yo les propongo lo siguiente: cada uno va a tener 2 minutos para una reflexión final libre sobre este tema, lo que sienta que se le ha quedado en el tintero, pero voy a cometer una gran injusticia. Uno de ustedes no va a tener esos 2 minutos porque lo tengo reservado para otra cosa. Comencemos con usted, doctor Juan Camilo, su reflexión final de un par de minutos. Gracias. Quisiera referirme telegráficamente a 3 puntos a título de conclusión. No quisiera terminar este panel sin que haya una referencia a Ecopetrol. El nuevo gobierno, a mi entender, va a tener que cambiar radicalmente la gobernanza que caprichosamente le ha impuesto a Ecopetrol y cuyos resultados estamos viendo con las utilidades, con la producción, con las exportaciones, con todo destrozado de Ecopetrol. El nuevo gobierno tendrá que entender que Ecopetrol no es una empresa subalterna de la Casa de Nariño, sino que es una empresa del Estado colombiano, de los colombianos, y que tiene 250.000 accionistas, y que merece tanta consideración por los deberes fiduciarios de la Junta para con el accionista mayoritario como para cada uno de los 250.000 accionistas pequeños y medianos. A Ecopetrol le vienen prohibiendo culposa e inexplicablemente la posibilidad de hacer buenos negocios y le están imponiendo a la brava la obligación de hacer los malos. Caso de las inversiones en el Permian. La segunda reflexión, quisiera hacer énfasis sobre el tema de las consultas previas. Yo me cuento entre los colombianos que no entendemos y seguimos sin entender cómo, teniendo 2/3 de nuestras posibilidades gasíferas en el mar afuera, le imponemos a un proyecto como Sirius 100 y pico de consultas previas. No he podido entender quiénes son los que van a ser consultados, y entiendo que ya hay colas de otras personas pidiendo personería para participar en esa consulta. Alguna vez en Quito, cuando estábamos en las negociaciones con el ELN, tuvimos una reunión con el presidente Rafael Correa. Yo le dije: presidente, dígame una cosa, la delegación colombiana está sorprendida por la buena calidad de las carreteras que tienen a ustedes aquí en el Ecuador, que son envidiables. Dígame una cosa, ¿ustedes es que no tienen consultas previas? Y Correa me contestó: sí las tenemos, pero cuando se decreta una consulta previa, se decreta la fecha de expiración de esa consulta, y si no ha terminado esa fecha, de todas maneras se sigue adelante con la obra. Y la última reflexión es entonces que el nuevo gobierno colombiano en materia energética va a tener que abandonar la táctica del capricho por la de la seriedad, del impronto por la técnica, y aprender a tratar o reaprender a tratar bien, que no lo ha hecho la empresa privada, el sector privado. Parece que el gobierno no ha entendido que la economía toda de Colombia se está conformada por 20% de entidades estatales y 80% de entidades públicas. Y ese 20% no puede suplantar lo que pueden hacer ese 80%.
Ese es otro de los grandes metas del gobierno que viene. Doctor Juan Camilo, muchas gracias. Doctora Amílcar, 2 minuticos, una reflexión suya final sobre este tema. Bueno, yo haría estas reflexiones en línea con lo que acaba de plantear Juan Camilo. Ecopetrol debe concentrarse en el core de su negocio, que son los hidrocarburos. Ecopetrol no se debe seguir distrayendo y dispersando sus esfuerzos en actividades y negocios que no son inherentes a su naturaleza misma. ¿Qué hace Ecopetrol, por ejemplo, comprando en La Guajira unos parques eólicos siniestrados que no han podido salir adelante y no van a seguir adelante por el hecho de que hayan pasado de manos privadas a las manos de Ecopetrol? ¿Qué hace Ecopetrol con ISA? Yo entiendo que en su momento el gobierno tuvo un problema de caja por resolver y la mejor manera, yo incluso la compartí porque la otra alternativa era privatizar a ISA y no estaba yo de acuerdo. Y para resolver un tema de caja terminaron vendiéndosela a Ecopetrol. El Grupo Energía Bogotá está ofreciéndole a Ecopetrol comprarle ISA. ¿Por qué no se procede? Segundo aspecto. Muchos proyectos, tanto de generación como de transmisión, están parados por falta de licencia ambiental. Al próximo gobierno yo le diría que es importante que la ANLA, que es la que expide las licencias ambientales, al momento de estudiar y evaluar el plan de manejo ambiental que deben presentar las empresas desarrolladoras de los proyectos, no se debe limitar únicamente a establecer el impacto de la ejecución del proyecto. Debe también evaluarse el impacto de no ejecutar el proyecto. Y le pongo 2 ejemplos. Por cuenta de la suspensión de una licencia por parte de la ministra de Ambiente en su momento, se malogró un proyecto importantísimo de gas y posiblemente petróleo, que fue el Comodo, donde estaba Ecopetrol asociado con la OXI para desarrollar ese proyecto. Y estamos importando gas. La línea Chivor-Bogotá no se ha terminado por falta de licencia ambiental. Y si Bogotá no se ha pagado es porque tuvo que recurrir a Termosipa. Carbón. ¿Y Termosipa con qué opera? Quemando carbón. Y finalmente, creo que se debe dar un paso importante en el próximo gobierno y es recuperar la confianza inversionista perdida y la seguridad jurídica. Exministra Lombana, su reflexión final de 2 minuticos, minuto 40, porque esto se nos va a una acabar. reflexión general teniendo en cuenta que aquí estamos 4 exfuncionarios públicos. Y en el público, además, hay varios exfuncionarios que están ahora en el sector privado. Ser funcionario público es un privilegio, pero un privilegio para servir. ¿Y para servir a quién? Al sector productivo. Al sector productivo a quien cada 4 años le están cambiando las reglas de juego. El Estado colombiano tiene que ser un Estado resiliente que responda con la misma resiliencia del sector productivo, que se acomoda cada 3 años para responder a esas medidas. Entonces, creo que aquí estamos 4 exfuncionarios públicos que servimos al país, creo que servimos de manera leal. Y esperamos que el próximo gobierno cuente con funcionarios públicos que tengan también esa perspectiva. El servicio público es para servir de la mejor manera a los ciudadanos. Muchas gracias. Yo prometí una injusticia. Doctor Costa me está mirando, claro, la injusticia es con usted, obviamente. Ya hablaron los otros 3. Pero voy a corregir. No es una injusticia, es un acto de justicia. Yo a usted no lo vi hace mucho tiempo, pero lo vi hace 3 días en un trino de César Caballero de Cifras y Conceptos, donde decía lo que hoy descubrió, como algo así como del agua moja,
lo que hoy descubrió el gobierno progresista que había que hacer con los hipopótamos de Magdalena Medio, ya lo había dicho el señor Costa cuando estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, y casi lo linchan, casi lo crucifican. Y es exactamente lo mismo. Para nuestros, sobre todo para nuestros compañeros periodistas que están acá, mis compañeros periodistas, ¿sí es lo que ha propuesto el gobierno lo que hay que hacer con los hipopótamos? Eso fue lo que hicimos en ese momento. Ser funcionario público es un privilegio, pero uno también tiene que estar preparado para todo. Y uno tiene que hacer lo que toca hacer, ¿no? Y en ese momento, pues, esa fue la decisión que tomamos y efectivamente casi me linchan, ¿no? Pero es importante uno estar seguro de que lo que hace, convencido de que es para el beneficio del país. Y hoy, en vez de tener 40 hipopótamos que teníamos en esa época, hoy hay casi 200. Y el problema sigue creciendo y hay falta de coherencia en qué hacer. Pero no quiero ir en contra de su injusticia y decirle que para mí es muy importante que pensemos en todo, sobre todo en el sector energético, en que los proyectos sí tienen que impactar el país, tienen que impactar inclusive la región, la estabilidad económica, pero necesitamos asegurarnos de que tiene un impacto importante a nivel local. Esa es la única manera en que vamos a poder enfrentar el tema de las consultas previas, de las licencias ambientales, y es al momento de diseñar un proyecto yo tengo que asegurarme de que mi proyecto va a transformar el territorio, particularmente los proyectos extractivos que están limitados espacialmente a un espacio pequeño y que, como les decía ahora, es la única manera de que podamos ver un desarrollo económico y social sostenible es si el sector privado invierte ahí. El Estado le va a costar mucho trabajo transformar aceleradamente. Si nosotros demostramos eso, la resistencia a todos estos proyectos se va a reducir cada vez más. Pues la hora perfecta, cupimos los 5 y hasta los hipopótamos. Muchas gracias, muy amables, y a ustedes por atendernos y acompañarnos.